Hola. Hola. Muy buenos días a todos. Entonces, nosotros vamos a empezar la sexta sesión virtual sobre las buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas para LILACS. Este es el primer año que nosotros hacemos estas sesiones virtuales. Ya tuvimos varios temas relacionados al proceso editorial y hoy tenemos un tema bastante importante sobre este tema, que es el proceso de peer review. Tenemos como nuestro ponente Ernesto Spinac, pero antes de empezar la sesión, la ponencia de Ernesto, vamos a tener, como siempre, una presentación bastante rápida sobre los resultados de la sesión pasada y la tarea que fue hecha por ustedes, que son los participantes inscritos en las sesiones virtuales. Entonces, muchas gracias a todos que ya están en línea. Veo aquí 51 conexiones en este momento y deseo a todos ustedes una buena sesión. Al final de la ponencia de Ernesto vamos a tener una sesión de preguntas, ¿está bien? Entonces ahora yo paso la palabra para maestra Angélica de Paula. Gracias. Olá, buenos dias a todos. Rapidamente sobre a sessão 5, que foi sobre ética na publicação científica, apresentada por doutora Lilian Caló. Tuvimos... tuvimos 146 conexões, não? 134 participantes, destes 69 inscritos, que é um total aproximado de 51%. E estes participantes representam 17 países e 66 revistas, com destaque para Brasil, 53 participantes, Cuba, 15, e Argentina, Colômbia e Peru, com 8 participantes cada. A respeito da tarefa 5, recebemos 123 respostas de 80 revistas em 14 países, com destaque para Brasil e Honduras, com 20 respostas, e Peru, com 12. Em uma pergunta sobre a distribuição dos critérios de autoria, 77 respostas utilizam, né, os critérios ICMJE e 46 não utilizam. Então, aqui destacamos a importância de ter pautas, né, editoriais que apresentem transparência para a revista e garantissem os aspectos éticos. Sobre a distribuição do tipo de licença, é o mesmo número, não? Dos que utilizam CC by NC e dos que não utilizam nenhuma licença. Então, é importante enfatizar a claridade e o fortalecimento do acesso aberto quando utilizamos estas licenças. Sobre a apresentação destas licenças, a maioria enlaçam ao sítio de Creative Commons e 28 respostas, muito pequeno, colocam em cada artículo o signo da licença correspondente. Sobre as práticas de detecção de plágio, 42 respostas que utilizam software específico para a detecção de plágio. E mitad, 24, utilizam o buscador do Google. Pero aún, né, 15% não realizam esta revisão de plágio. E é importante adotar esta prática. Sobre a transparência e o conflito de interesse, a maioria publica esta declaração em cada artículo, e descreve em las políticas editoriais. Mas, todavia, ainda há revistas que não têm nenhuma ação sobre este ponto.
Y solo un recado rápido. Cuando finalizarem la tarea, por favor, verifiquem se as respostas estão corretas ou antes de finalizar. E para a identificação, por favor, utilizem seus nomes e depois tem um campo sobre o nome da revista. Y solo respondo una vez, por favor. Entonces, muchas gracias. Ahora volviendo. Muy bien, entonces, para nuestra sesión de hoy, con el tema de evaluación por pares, tenemos el ponente Ernesto Spinac, que es ingeniero en sistemas y licenciado en bibliotecología con diploma en estudios avanzados por la Universidad Abierta de Cataluña y maestría en Sociedad de la Información por la Universidad Oberta Cataluña de Barcelona. Actualmente tiene una empresa de consultoría y atiende a 14 instituciones del gobierno y universidades en Uruguay con proyectos de información. Entonces, ya paso la palabra a Ernesto Spinac para que pueda empezar su presentación. Entonces, en este momento, vamos a parar de compartir nuestra pantalla y pasar a él el rol de presentador. Solo un segundo. Listo, Spinac. Ahora ya estás como presentador. Puedes compartir tu pantalla. Gracias. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? La área de trabajo. ¿Están viendo ahora? Ahora sí. Okay. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un gusto encontrarme con muchas personas de la red Lilacs, con la que trabajé varios años. Y vamos a hacer una pequeña contribución de lo que hemos estado trabajando, fundamentalmente publicando en el blog de Cielo en Perspectiva. Mucha de la información que vamos a presentar, ustedes pueden encontrarla en el blog de Cielo. Bueno, lo que vamos a hablar es cómo está cambiando el rol o el papel de la revisión por pares. El proceso de evaluación es una parte integrante del procedimiento de publicación de revistas y es una parte del sistema. El objetivo de esta presentación va a ser una visión general del proceso en sus diversas formas y las estrategias que se implementan para resolver las críticas más comunes, las críticas usuales. Cada revista científica tiene un proceso diferente que se basa en su filosofía política de la publicación y su forma en que aborda el tema. Dentro de esas variantes es posible percibir dos grandes modelos. Cada modelo refleja una filosofía diferente en lo que tiene que ver con el concepto de quiénes son los gatekeepers o los porteros de la ciencia. Si los porteros o los cuidadores de entrada a la ciencia son los editores de las revistas o es la comunidad de pares. Esto es una divisoria. ¿Quiénes son responsables o encargados de que decide lo que se comunica o no? Hay dos visiones y dos estrategias de hacer. Una es el modelo tradicional de la prepublicación y nuevas formas o nuevas iniciativas que postpublicación, es decir, el control se hace después. Entonces, en el esquema tradicional hay 5 o 6 procedimientos. La revisión simple ciego, doble ciego, en forma cooperativa, revisión en cascada, revisión por parte de terceros contratados, revisión postpublicación. Y hay formas contemporáneas
que van surgiendo, que es el arbitraje cooperativo o publicación. En cascada, esto no es exactamente igual que las tradicionales, se llama el crowdsourcing, la revisión abierta orientada por el autor, la revisión opcional por el autor, la revisión por parte de pacientes, esto en el caso de la literatura médica, y emprendimientos comerciales que han hecho consultorías pagas para evaluar revistas o artículos de revistas. Haciendo un poco de historia, la revisión por pares fue evolucionando a lo largo de más de 350 años, es decir, desde que comunicaron la Philosophical Transaction de la Royal Society hasta la fecha. El artículo científico fue evolucionando y también junto con el papel del artículo científico, el papel del editor y el sistema de arbitraje. Al comienzo del siglo XX, los volúmenes de producción de investigación comenzaron a aumentar y se comenzaron a publicarse decenas de miles de artículos y esto lleva a la necesidad de tener un proceso sistemático por el cual especialistas externos revisaran los trabajos. Entonces, superó grandemente la capacidad de los editores porque de miles pasaron a decenas de miles de artículos y a millones. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la gran industrialización y aceleración de la ciencia, y el financiamiento para la investigación aumenta, comenzaron a surgir miles de revistas y estas revistas comenzaron a adoptar procesos de revisión por pares. La revista Nature formalmente introdujo el proceso en 1967. Quiere decir que la historia del peer review actual tiene apenas unos 50 años. Por causa del Internet surgieron nuevas necesidades y posibilidades, por lo cual en los últimos 10 o 15 años estamos en un proceso de modificación o cambio. Este proceso de revisión por pares se utiliza para seleccionar manuscritos que estén en conformidad con el alcance y las políticas de la revista, de manera que la revista puede garantizar la calidad de la investigación que está publicando. El flujo de trabajo es, bien, la revista recibe un manuscrito, hay una oficina editorial que tiene una lista, una checklist inicial de requisitos formales y determina si es aceptable. Bien, normalmente esa checklist se hace por un editor o un editor asociado y si cumple, entonces se hace un proceso de selección o triaje o cribado. Es el cuerpo editorial que determina si el manuscrito es promisorio, si cumple los requisitos básicos de la revista y en caso de que es positivo, pasa a un proceso de revisión por pares que tiene un ciclo de interacciones entre los editores, los autores y los revisores. Cielo, para indexar las revistas, si actualmente tienen cerca de 1.600 revistas indexadas, solamente indexa revistas que hayan sido arbitradas por pares, o sea que en su política el arbitraje por pares, las formas distintas que pueda tener. Entonces analiza si hay un alcance o scope que el artículo coincide con la política editorial, si el tema de investigación es claro, si el problema está bien formulado, si el objeto de la investigación es avanzar sobre la base del conocimiento existente en el tema y no debe haber violaciones de ética, ni plagio, ni duplicación, etc. Aquí habría una referencia que en la diapositiva original que yo envié estaba
y no aparece acá. Es decir, dentro de la página Cielo, las metodologías tienen un documento de cerca de 30 páginas que explica los criterios para aceptación e indexación. LILACS tiene también, análogamente, un procedimiento parecido. Es decir, contenido, tipo de documentos, y entre esos aspectos tenemos el arbitraje por pares. Esto que yo tengo acá es un resumen, acá está la fuente donde ustedes pueden leer. Es decir, para el criterio LILACS, la revista tiene que especificar cuál es el procedimiento de arbitraje que se sigue para aprobar los artículos. Es decir, es obligatorio explicitar en las instrucciones cuál es el tipo de arbitraje, la fecha del proceso de arbitraje, incluyendo fechas de recepción y aprobación. Es decir, al igual que Cielo, LILACS considera esencial que la revista sea arbitrada por pares. ¿Qué beneficios tiene el peer review o arbitraje? Bueno, es importante en la publicación académica porque, primero, ayuda a los editores a decidir si un manuscrito vale la pena, si merece ser publicado. El proceso de revisión riguroso se considera un indicativo de la calidad de la revista. O sea, una revista que publica un artículo que fue revisado considera que el artículo tiene cierta calidad. Un artículo de investigación revisado por un especialista ayuda a identificar las fallas principales o las debilidades en la metodología o en los argumentos. Para los autores, tener un artículo publicado en una revista arbitrada es una demostración de que su trabajo tiene calidad. Eso es importante entonces para los lectores y para los autores. Sin embargo, a pesar de todas estas bondades, el sistema de arbitraje no está exento de crítica. En primer lugar, el proceso es lento y puede ser muy lento. Hay revistas que demoran hasta un año en publicar un artículo y muchas veces se debe el procedimiento. Los pares revisan, se atrasan, a veces hay que corregir y todo esto hace que se atrase. No siempre es fácil encontrar especialistas en algunos temas muy especiales. No es fácil encontrar revisores. También puede haber revisores que tienen prejuicios y falta de profesionalidad, sobre todo en temas muy discutibles. Puede haber distintas clases de prejuicios, por origen nacional, por el tema, es decir, no escapa a los prejuicios la actividad del revisor. Después, no siempre las personas son honestas. Muchas veces, revisores que se les presenta un artículo que está compitiendo con lo que él investiga y puede ser que contradiga lo que está investigando, puede dar una sugerencia mala. La tarea del revisor es honoraria, no hay incentivos, no recibe dinero, no recibe reconocimiento, muchas veces ni siquiera se sabe quiénes son los revisores, por lo cual es una tarea complicada, que lleva tiempo y no hay incentivos. Los revisores no siempre tienen el entrenamiento adecuado. Y a pesar de que los artículos llegan a ser publicados pasando por todo el filtro de revisores y editores, en muchos casos, o en algunos casos, terminan siendo retractados porque escaparon los filtros, tenían errores o fraudes o plagios. Por lo cual, el sistema que tenemos de arbitraje
no es a prueba de errores, no es 100% seguro. Bien, dentro de un flujo de trabajo de publicación tenemos distintos tipos. Tenemos el que se llama el pre-submission, o sea que ellos se trabajan con servidores de preprints, redes sociales o una revisión por pares de multitud o crowdsourcing. Esas son revisiones que se hacen antes de enviar el artículo a la revista. Un segundo tipo es una checklist de la oficina editorial. Se asume que todas las revistas que llegan al cuerpo editorial van a tener que revisarse con por lo menos una lista básica. Luego tenemos una revisión de pre-peer review o cribado o triaje, es decir, hay revisores seleccionados dentro del cuerpo editorial que filtran previamente antes de pasar por el proceso formal o a veces se ponen servidores para ser opinado por pares. No es abierto, sino dentro de especialistas. Hay la transferencia o revisión en cascada. ¿Qué es esto? Un manuscrito se envía a una revista y es rechazado, pero el editor considera que ese artículo podría ser publicado en una revista dentro de ese grupo editorial, otra, o una revista de menos nivel de impacto, pero podría valer la pena. Entonces, el manuscrito rechazado, junto con los comentarios de los revisores, son transferidos al editor de la otra revista. Entonces, ya el artículo va a otra revista y recibe de input todo aquel trabajo que se hizo y así sucesivamente puede pasar por 1, 2, 3 editores hasta que llega a un nivel en que es publicado. Y después está la revisión post-publicación. Eso se da en servidores donde se publica y quedan abiertos para que el público opine. De eso vamos a ver un poco más adelante. La clasificación podemos considerar en cuanto al nivel de anonimato o en cuanto a si la revisión es selectiva o no. Dentro de las revisiones cerradas pueden ser simple ciego, doble ciego, donde ninguna de las partes, o por lo menos el autor no sabe quién lo revisó, o ni el autor ni el revisor conocen la otra parte. Puede ser abierta a las partes. Entonces, se llama revisión por pares nominal o colaborativa. Es decir, el autor y el revisor saben quiénes son, pueden intercambiar información entre ellos. Eso de alguna manera acelera el procedimiento y el revisor y el autor pueden cooperar en resolver el tema. Puede estar abierta a las partes y los lectores. Es decir, no solamente el autor y el revisor se conocen, sino que además se pone, se llama crowdsourced, se pone en un sitio que está abierto a otras personas para opinar. No necesariamente eso es público, pero puede ser en un grupo de personas seleccionadas que discuten el artículo en conjunto hasta que se llega a la solución. No necesariamente es público a cualquier persona, pero puede ser dentro de una lista restringida. En cuanto a la selectividad, bueno, la revisión no selectiva es una revisión formal. Por ejemplo, lo que hace la revista PLOS y algunas más. Es decir, mira,
cumple la estructura: introducción, método, resultado y bibliografía. La bibliografía es correcta, el lenguaje es correcto, hay una lógica interna, entonces se lo publica. La revisión selectiva es cuando, además de los aspectos formales, no es plagio, tiene autor, tiene todas las partes, ven la importancia, la novedad, el impacto potencial del artículo. Entonces, hay revistas que dicen: muy bien, si el artículo está bien escrito, está bien estructurado, se publica. Hay otros que dicen: no, es un artículo que no tiene impacto, no nos va a agregar nada, no lo publicamos. Eso es, entonces, la selección puede ser cerrada o abierta, o estructura formal, o calidad e importancia. Entonces vamos a ir analizando un poco mejor detalles. La revisión simple ciego, esa es la más común, se utiliza en medicina, en ingeniería y ciencias naturales, casi todas las disciplinas tienen. La afiliación de los autores y los nombres están disponibles a los revisores, pero los autores no saben quiénes son los revisores. Bueno, tiene, como todas las cosas, pros y contras. Si los revisores conocen quién es el autor, pueden evaluar mejor quién lo hizo, la credibilidad del artículo. También puede hacer una crítica, y como el nombre del revisor no se revela, no está bajo presión. Al conocer la identidad de los autores, tiene el contexto intelectual, entonces garantiza la integralidad, es decir, conoce la obra de esa persona o de ese equipo de personas y puede juzgar esa obra en función de un contexto. Y además, los editores pueden suavizar la comunicación del editor con el revisor con el autor. Pero, obviamente, puede haber prejuicios. Puede haber revisores que conocen un equipo de los autores y pues no, esta persona está compitiendo con lo que yo hago, estas personas tienen ideas muy diferentes a las que yo hago, y tener prejuicios. También, si los autores son muy jóvenes, revisores seniors pueden decir: no, no voy a gastar mi tiempo en revisar cosas de personas que son muy nuevas en la especialidad. La otra parte es el doble ciego. Otra vez también hay pros y contras. Bien. Es más usado el doble ciego en las ciencias sociales. Así como el simple ciego está en las ingenierías, etc., esto se usa más en las ciencias sociales. ¿Qué es esto? Los autores no conocen a los revisores y los revisores no saben quiénes son los autores. Se piensa que es más justo, más libre de prejuicio, pero, otra vez, como contras, la falta de transparencia, al no saber quién está de cada lado, pueden aumentar las prácticas antiéticas. La literatura está llena de situaciones de autores que presentan información novedosa, los artículos son rechazados y argumentos que están en su artículo aparecen luego insertos en artículos de autores que estaban dentro de los revisores. Otra forma es la revisión colaborativa o cooperativa. Esto es, hay una interacción directa entre revisores y autores, incluso cuando no son reveladas las identidades de los revisores. Es decir, los revisores saben quiénes son los autores, se pueden comunicar, pero normalmente no
no se revelan los nombres. Lo importante de esto es que al haber una comunicación directa, los revisores son proactivos, es decir, tienen un feedback directo de los autores y la decisión puede ser más rápida. Es más fácil resolver las dudas y más rápido. Pero el tema es que cuando hay varios revisores que están dentro de esta colaboración, muchas veces un revisor se ve influenciado por las opiniones de los otros revisores y terminan confluyendo en una sola opinión. Pero también, como son revisados, les puede llevar más tiempo de trabajo. Pero hay varias revistas que están utilizando la revisión interactiva como PLOS ONE y el BBC ¿cómo se llama? El British, no me acuerdo. ¿Hola? Disculpa, no puedo atender en este momento. Ok, disculpe. Bien, entonces, ahora que está todo el mundo hablando del acceso abierto, la revisión es abierta, la ciencia abierta, esto obviamente que cambia algunos paradigmas respecto a los procedimientos de revisión. Aparentemente, una de las cosas que cambia es que el peso del portero, gatekeeper, que han tenido tradicionalmente los editores, se desvía o se traslada a la comunidad. Entonces, acá hay un artículo publicado en Cielo en Perspectiva el año pasado, o más. Dice, ¿cómo será el arbitraje por pares en el 2030? Es decir, dentro de 10 años, ¿cómo habrá cambiado el arbitraje por pares? Entre distintas ideas que presentan en este artículo en el blog es que posiblemente la tecnología podrá hacer que las revisiones abiertas sean más rápidas y simples. Inclusive algunos consideran que aplicando la inteligencia artificial podría prescindirse de muchos aspectos de la revisión, por ejemplo, el plagio, el control de plagio, y muchos otros procedimientos que puedan ser resueltos, lo que se llama ciencia sin árbitros, o peerless science. Otros piensan que al haber un proceso de mayor transparencia, entonces la evaluación sería más ética. La pregunta que siempre hubo es, ¿habrá que tener entrenamiento para hacer evaluaciones? Bueno, esto seguramente sí. Las universidades, en la preparación de los investigadores y subgraduados, deberían incluir en sus programas el entrenamiento de revisión del trabajo científico. Y otra cosa que siempre vuelve es ese trabajo que ha sido honorario, ha sido esforzado y no resume créditos a los revisores, tendría que verse en qué forma poder reconocer o dar crédito a ese trabajo. Yo les recomiendo que lean el artículo. Es muy interesante. Bueno, ¿qué innovaciones hay entonces? Ya que vemos algunas líneas que van surgiendo en la próxima década. De distintas formas. Se llama el crowdsourcing, o sea, por la muchedumbre, la multitud, no sé cómo traducir. Después, el peer review conducida o dirigida por el autor. Y la re-review opt-out policy. Estos son términos que están surgiendo en la literatura y todavía no vi en castellano cómo se va a incorporar, en portugués tampoco.
Así que los puse en inglés y luego veremos cómo llega a nuestro idioma. El crowdsourcing, o sea, el arbitraje hecho por grupo de personas, el autor antes de publicarlo lo pone en una plataforma pública. Es algo como el preprint y queda abierto a todas las personas que estén registradas y quieran opinar. Bueno, el autor lo puede publicar en la plataforma y luego eso no le impide, con las opiniones recibidas, modificarlo, corregirlo y enviarlo a una publicación formal. El otro, la revisión por pares abierta orientada por los autores. Esto también se da en bastantes casos. El autor selecciona los árbitros adecuados dentro de los miembros del cuerpo editorial. Es decir, envía una revista y dice, yo quiero que mi artículo sea arbitrado por el señor A, B, C y la señora, etcétera, de su cuerpo editorial. Y luego la revista puede seguir o no, pero generalmente lo sigue, lo envía a esos revisores y decide el resultado. Luego se le mandan las revisiones al autor y el autor decide si lo revisa y hace caso a las opiniones o lo publica directamente sin atender esas revisiones. Y el artículo se publica con los informes de opinión, los nombres de los revisores junto con el artículo. Y los lectores pueden leer el artículo, corregido o no, las opiniones y quiénes lo revisaron. Hay una revista, Biology Direct, que sigue este modelo. Después está este último caso, el Re-Review of Out. El autor decide si quiere corregirlo o no, y si dice quiere una segunda revisión y que se ha visto que entra nuevamente en un ciclo de revisores. Entonces, ya aquí la labor del editor no es tan drástica, sí, no. El autor defiende, discute, analiza con una o varias personas, público o revisores profesionales, y termina resolviendo si lo publica corregido, si lo publica en otro lado. Eso es el concepto de Open Peer Review. El Open Peer Review o revisiones abiertas, la identidad de los autores, revisores y editores se conoce entre ellos durante todo el proceso. Estamos hablando de autor, revisor y editor. No está el público necesariamente, puede no estar. Hay una plataforma en la que todos trabajan. El artículo se publica en una plataforma interna a la que se accede con usuario y seña, y allí todos los involucrados participan en la discusión. Los informes de los revisores son firmados y luego el revisor o el autor decide si cuando se publica el artículo los informes se publican o no, o se publican pero sin firma. Hay personas, por ejemplo, hace unos meses estuvo en un congreso y decía alguien de la parte de derecho, dice, muchos de mis revisores son jueces, son magistrados, y ellos no quieren que su nombre salga público para no tener lío con las autoridades jerárquicas que están por encima. Entonces, a veces los revisores permiten publicar el informe, pero no quieren que aparezca su nombre. Sin embargo, internamente, durante esto que se está cocinando el proceso, autor, revisor y editor, ellos sí se conocen, pero luego cuando se publica puede hacerse público parte o no.
Las políticas pueden variar, pero hay una cosa en común, es la interacción entre todas las partes interesadas. Eso maximiza la transparencia y la eficiencia. Es decir, el proceso es transparente y las dudas se pueden resolver con facilidad. Pero el trabajo de los revisores es reconocido. Sin embargo, otra vez, los contras. Es posible que los revisores tengan que dedicar más tiempo que en el proceso tradicional. Bien. Siguiente. Postpublicación. Revisión postpublicación. Los artículos se pueden publicar en una revista como preprints por revisión y comentarios públicos. Esto adopta dos canales, se llama in-channel o out-channel. Se dice que el proceso es in-channel cuando el proceso de revisión es administrado en el mismo canal que hospeda el artículo. Es decir, la misma plataforma que tiene el artículo es la que luego administra el proceso de revisión. Algunas revistas hacen una preevaluación rápida y publican el artículo, y el artículo queda disponible por un cierto tiempo. Durante ese tiempo, los autores, lectores, etcétera, pueden participar en la discusión del artículo. Pero se hace en el mismo servidor o plataforma de la revista. Se llama out-channel cuando son plataformas que permiten comentarios prepublicación y postpublicación sobre artículos que están publicados de otras revistas. Es decir, hay plataformas que permiten discutir y publicar notas y comentarios sobre revistas que no son de esa plataforma, son revistas ajenas. Bien, la oportunidad de participar permite enriquecer y los autores saben cómo mejorar su trabajo. La contra es que muchas veces esto puede quedar abierto a batallas ideológicas. Piensen algunos temas como puede ser el fracking, problemas de medio ambiente, problemas sobre biología y modificaciones genéticas. Es decir, hay temas que son discutibles y que pueden generar bandos ideologizados que utilizan la plataforma como un ambiente de discusión y no de investigación científica. Sin embargo, la revisión por pares post-publicación está siendo adoptado por muchas plataformas, inclusive PubMed Commons, ResearchGate. O sea que, obviamente, la discusión se va a ir abriendo y permitir las opiniones de personas no solamente científicas, sino del público en general. Otros tipos de control es, por ejemplo, la de los mega journals. Open Access Mega Journals. Típicos son PLOS ONE, Nature. ¿Qué es esto? Los mega journals no usan un arbitraje formal, sino un arbitraje mínimo por el cuerpo editorial. El proceso clásico tiene 4 elementos, estoy marcando ahí. La novedad de originalidad, significado de importancia, relevancia, solidez y rigor. El PLOS ONE y las revistas, o las mega revistas, en realidad lo que hacen es una estructura formal. Si el artículo está bien escrito, tiene todas sus partes, no es plagio, tiene bibliografía, es un artículo que está dentro del tema, se publica y queda abierto a la crítica del público. Esto lo que significa es un cambio. No son los editores, los porteros, que dicen esto se publica o no, este artículo no le va a agregar citaciones a mi revista,
este artículo no va a tener impacto, no me interesa publicarlo porque va en contra de la política. No, si el artículo cumple la estructura formal, se publica. Eso es lo que hace PLOS ONE. Y algunos consideran que esto es una democratización de la ciencia. Y además también se publica mucho más rápido. La revisión formal puede llegar a veces algo así como una semana. Se envía el artículo, si está completo, cumple la estructura, en la semana está publicado. Bien, y eso está vinculado con la ciencia abierta. Acá abajo hay una referencia a un artículo recientemente publicado por Cielo en Perspectiva, que analiza los pros y contras de la publicación en ciencia abierta. Entonces, esta es una tabla, hay dos tablas, tomada del artículo del blog En Perspectiva. Las 22 definiciones de la revisión abierta por pares y más. El modelo ha sido criticado y en esta tabla dice, es poco fidedigno, es muy demorado, nadie asume responsabilidad, no hay incentivo a los revisores, es un desperdicio de esfuerzo. Y según una revisión bibliográfica de las diferentes variantes del Open Peer Review, todavía no está muy claro qué significa Open Peer Review. Open Peer Review pueden ser identidades abiertas, los informes de evaluación abiertos, la participación es abierta al público, la interacción en las discusiones es abierta, los manuscritos son abiertos, la versión final está abierta, las plataformas son abiertas. Quiere decir que el término Open Peer Review, formando parte de la ciencia abierta, todavía está en formación. Por eso decimos más temprano cómo será el arbitraje en el 2030. A lo largo de los próximos años va a ir decantando y consolidando qué significa ciencia abierta, qué significa arbitraje abierto. Y para terminar, este fue el tema, uno de los temas de discusión en el Congreso Cielo 20 años que hubo en San Pablo el año pasado. El objetivo de ese taller fue analizar el estado del arte y las principales tendencias de la función de evaluación por pares y la adopción de mecanismos para agilizar las publicaciones tales como los preprints y cómo afectan y revelan el papel de las revistas. Ahí está la referencia, está un documento muy importante que ya muestra que Cielo va a ir incorporando este año servidores de preprints. Bien. Alégrense. Terminé. Ok. Eli. Sí, ahora me gustaría saber aquí si hay dudas en el chat. Una duda de Ingrid Melgarejo. Si un artículo es rechazo en una primera instancia, un autor puede cambiar el artículo y volver a presentarlo. ¿Me oyes? Sí. ¿Escuchaste la pregunta de Ingrid? Está en el chat. Si un artículo es rechazo en una primera instancia, un autor puede cambiar el artículo y volver a presentar. ¿Puedo contestar yo? Sí. No, porque no sé, yo soy muy ignorante en la tecnología. No es. Bien. Ok, sí, por supuesto. Se puede presentar a la misma revista o a otra revista. Eso es muy común. Hay toda una especie como cascada. Presenta la revista, uno presenta la revista mejor y si lo rechazan la mejor, con el feedback de la evaluación, lo presenta a una revista un poco más abajo. Eso es lo que se llama evaluación en cascada. Es por eso que existen
empresas comerciales que hacen la tarea de revisión. Uno contrata y presenta el artículo con los informes de los revisores. Y si la revista, incluso los informes están disponibles a los editores de la siguiente revista. Bien. Ahora, Patricia Filco. Buenos días. La pregunta es, ¿los miembros del Comité de Política Editorial pueden ser también pares? Bueno, ¿cómo? Pueden ser pares. Normalmente los editores hacen el primer check y pueden ser pares si está en su especialidad. Eso depende de la política de la revista. Lo que no es conveniente que los editores sean autores de su propia revista, pero pares, por supuesto. Hay revistas pequeñas que publican y no tienen muchos revisores. Y las revisiones principales las hacen los jefes, sobre todo cuando hay áreas de investigación que son muy específicas, muy reducidas. Tienes revistas en matemáticas, revistas en física del plasma, que el ámbito no es muy grande y no siempre es posible conseguir revisores extremos. No hay impedimento ético. Pero no solo, ahí yo me quedé con un poco de dudas, Pina. Yo creo que los miembros del comité editorial pueden hacer peer review de la revista, pero no solo ellos, ¿no? Un artículo debería tener la revisión por algunos miembros del comité, pero también por revisores externos, ¿no? Sí, por supuesto, eso otra vez. La política de la revista puede decir que debe ser revisado por 2 o 3 revistas. Está bien. Déjame ver aquí. Pregunta de Luz Céspedes, de los tipos que ha presentado, ¿cuál tú crees que es el mejor tipo de peer review? Mira, una vez le preguntaron, creo que fue a Sócrates, que le dijeron, dinos maestro, ¿le es bueno al hombre casarse? Y dijo Sócrates, cualquier cosa que hagas te vas a arrepentir. No sé cuál es el mejor, depende de la revista. También. Una pregunta de Paul Astrudiro. Nuestra revista utiliza la revisión simple ciego. Nuestro mayor problema es que este proceso demora mucho, básicamente por falta de incentivos. ¿Qué nos sugiere que hagamos? ¿Es imprescindible cambiar a un modelo abierto? Bien, un modelo abierto es más complejo desde el punto de vista tecnológico. Hace falta una plataforma que esté abierta y que permita la interacción. Y además tiene que haber un moderador, porque si es abierto y comienza una interacción entre dos partes con intereses contrapuestos, puede terminar mal. Así que tiene que haber un moderador. Si depende del tema. Y si demora mucho. Y bueno, ampliar la cantidad de evaluadores, tener una lista más grande de evaluadores. Pero ese problema lo tienen muchos. Muchos. Es decir, yo ahora a principios de año, de febrero, tuve un semestre trabajando para Colciencia y tuve que analizar 72 revistas colombianas, y el problema de las demoras de los evaluadores era un problema muy común. Y dice que quizás si tuvieran un reconocimiento, pero es decir, hay una experiencia nueva que está haciendo luego Science con Google,
quizás sea bueno incentivar a los revisores a registrarse en Publons, porque eso es la manera que les va a dar cierto prestigio el trabajo de evaluación. Pero la demora de los evaluadores es muy corriente. Lo que hay que hacer es también tener un sistema de gerencia por software, como JS, otro que pueda hacer el tracking y hacer el seguimiento de las tareas. Si los revisores demoran, hay que reclamarlo. Sí. Ingrid Melgarejo, todos los aspectos de cómo se revisan los artículos deben ser expresados en alguna parte de la revista. Aquí está sin la exclamación, pero creo que es una pregunta. Bien, no sé si entiendo la pregunta. Las revistas tienen normalmente una parte, una sección que dice instrucciones a los autores. Lo que muy pocas revistas tienen es en esa parte editorial que explique las instrucciones a los evaluadores. Los autores tienen que saber cuál va a ser el proceso que van a seguir, es decir, cómo van a ser evaluados. O sea que además están el About Us, instrucciones a los autores, bla, bla, instrucciones a los revistas. Eso tendría que publicarlo, porque en general eso es un ente oscuro, la gente no sabe cómo lo van a evaluar. Jaqueline Alguel, por favor, describa algunos incentivos para estimular y promover a los revisores por pares. Bueno, yo recomendaría que ingresara al Publons, esto que tiene Web of Science, y vean una forma. El prestigio. Lo que mueve a la gente, o le pagan, cosa que no se puede hacer porque es muy caro, o les dan el reconocimiento. El reconocimiento, esta iniciativa de Web of Science es buena, porque las personas se registran y se tienen en el currículum cuántas revistas evaluado, cuántos artículos, y bueno, uno ingresa en esta base de datos, busca en cierto tema científico, en qué país, y puede saber quiénes son las personas más activas. Y eso quizás en alguna forma va a incentivar. Es más, Cielo en Perspectiva salió a principios de este año, una nota que escribí yo, que hablaba que así como ha estado la cienciometría y el impacto de los autores, iba a comenzar la bibliometría de revisores. Y como hay bibliometría de autores, a partir de esta iniciativa vamos a tener cifras de la bibliometría de revisores. Eso recomiendo leer el blog. Hay una pregunta de Gustavo Telo. Muchas gracias por la charla, muy enriquecedora. ¿Va a haber otro taller de Cielo como el que hubo, antepenúltimo slide? ¿Será dónde y cuándo? A eso hay que preguntar en Cielo. Sí. Ahora repito, si lean el blog de Cielo en Perspectiva y hay mucha información. Y ahí la vi pero ahora fue 20 años. Para el Congreso de 25 años yo no voy a estar, pero van a estar. Olga Serpa, las plataformas son de las casas editoriales o plataformas como Clarive de ScholarOne ya está adaptada. ¿Cuál es la pregunta? Voy a repetir. Las plataformas son de las casas editoriales o plataformas como Clarivate de ScholarOne ya está adaptada. ¿Es esto? Esta plataforma, yo creo que está hablando de Publon, ¿no? No sé. Olga, si puedes después ahí contestar en el chat.
Esas plataformas que te refieres son de evaluación por pares. Patricia Filco. ¿Cuántos pares es lo adecuado por artículo? ¿Cuánto mínimo y cuántos máximo? Y otra vez eso depende de la revista, pero por lo menos 2. Olga Mejía. Nuestra revista utiliza la revisión doble ciego. Damos incentivos a los revisores y de todos modos se demoran a veces mucho tiempo. Es un comentario. Después, pregunta de Patricia Filco. ¿Un estudiante de pregrado puede ser primer autor o es causa de rechazo desde el inicio? Bueno, eso depende de la política editorial. Mucho tiempo, cuando había un trabajo entre varios autores, el profesor o el catedrático se colocaba al final como último autor y para adelante aparecían los nuevos. O sea que uno si quiere saber quién era el genio, miraba el último autor. El primero. Olga Mejía, creo que es una muy buena idea la del reconocimiento. Nosotros no lo hacemos y creo que debemos hacerlo. Solo un comentario, ¿no? María Victoria, puede enviar el link al blog. Yo puedo buscar y después envío, ¿sí? Olga Mejía, Cielo dijo que continuaba el próximo año con el currículo del editor. No sé, parece un comentario. Sandra Oliva, agradecer al tiempo que nos brindan con sus conocimientos. Son problemas reales que los editores afrontan a diario. También un comentario. Olga Serpa, las plataformas para nuevos procesos de revisión. Sobre la pregunta que había sobre el Clarive de... Perguntou se as plataformas editoriais já estão adaptadas para esse processo de revisão. Yo creo que solo los que Spinac ha mostrado en los slides, Olga. Creo que no hay otros sistemas, no sé, ahí, si yo comprendo bien la pregunta, Olga está preguntando si los otros sistemas de evaluación por pares ya están adaptados para estos nuevos procesos de revisión. Esto que yo he... F1000, Pearshell, están en colaboración con la gente de OJS y están haciendo una plataforma para preprints. Eso ya están trabajando y va a estar este año. Pero existen muchos. El F1000 y PeerJ, esos los tienen. Hay muchos sistemas que tienen plataformas para preprints y cooperativas. Archive fue el primero que inventó hace 20 años. ¿Sí? Está bien. Gloria Arbeláez Rodríguez. El Open Journal System utiliza el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. ¿Qué opinas sobre esta herramienta para la interacción entre autor y revisor? ¿Cuál? OJS. Sí, también. Muchos lo utilizan. Pero la interacción entre autor y revisor. No sé, yo digo que la experiencia es que hay muchas revistas que lo utilizan y la experiencia funciona. Ricardo Macchi, ¿considera que los pares revisores deben realizar revisión de redacción o de uso del idioma o conviene dejar esto a los revisores específicos? Bueno, depende del idioma. Es decir, si a mí me dan para hacer arbitraje de un artículo que viene en inglés, mi inglés es bueno, pero no es perfecto.
Si bien en español podría realizarlo, pero eso depende en qué idioma está escrito. Y muchas revistas tienen correctores de estilo especializados en el idioma. Hay aquí dos manos arriba, una de René Mauricio y una de Biblioteca Dr. Carlos Alvarado. La de Dr. Carlos Alvarado no está con el micrófono aquí, entonces yo voy a abrir el micrófono para René Mauricio. ¿Está bien, René? ¿Estás en línea? Yo voy a abrir tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. René, dale. No tengo micrófono. Entonces, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Estabas con tu mano arriba aquí en la sesión? Saludos a Sueli y Ernesto. Podría ser que el artículo que va a ser presentado por el interesado, esto sugiere no le revise cierto revisor en particular. Podría ser que el artículo que va a ser... Sí, el autor puede solicitar eso al editor y deberá fundamentar que hay conflictos de interés. Pero eso también depende de la política de la revista. Está bien. Y ahora solo hay una mano aquí arriba que es de Biblioteca Dr. Carlos Alvarado. Por favor, escriban ahí en el chat porque por lo que veo aquí no está habilitado el micrófono, entonces no están ouvindo, ¿no? Déjame ver aquí. Bien, me parece que hemos revisado todas las preguntas que estaban en el chat. Si no hay más preguntas para Spinac. ¿Quieres hacer algún comentario? Bien. Angélica está aquí nos acordando que más o menos en 3 horas ya vamos a publicar la presentación de Ernesto Spinac y también la grabación de la sesión de hoy. ¿Está bien? Enviamos también el enlace a la tarea. Déjame volver aquí para compartir el enlace a la tarea. Share. Es verdad. Estoy sacando el rol de presentador de usted. ¿Está bien, Ernesto? Para que podamos aquí compartir la pantalla nuevamente para dar el enlace. Entonces, como siempre, al final de cada una de las sesiones, hay un cuestionario generalmente para que sea contestado por los participantes de la sesión virtual. Sí. ¿Ustedes ven ahí? ¿No? Creo que ahora ven, ¿no? Pero no está en modo de presentación. Solo un minuto que voy a cambiar la pantalla. Sí, ahí está. Entonces, vamos a tener... ¿no? 5 de octubre, ¿está bien? La fecha límite es 5 de octubre de 2019, ¿está bien? Entonces, son preguntas sobre el tema de peer review y la fecha límite para envío es 5 de octubre, ¿está bien? El enlace de la tarea ya he enviado aquí por el chat y déjame ver aquí. Verdad. 5 de septiembre, siempre son 15 días, 2 semanas para contestar la tarea. Perdón.
5 de septiembre. ¿Está bien? Yo voy a cambiar aquí para que no tengamos ninguna duda. Solo un minuto aquí. Opa. Gustavo. Está cierto. Es septiembre. Ahora sí. No está más compartido, entonces aquí una vez más compartir la pantalla. Está. Ahora sí. 5 de septiembre es la fecha límite para envío de la tarea. ¿Está bien? Déjame volver aquí a la sesión. Me gustaría solo ver aquí la chat. Aquí en el chat ustedes ya estaban contestando, ¿no? Es 5 de septiembre. Muy bien. Entonces, a nosotros nos gustaría agradecer muchísimo a Ernesto Spinax por la ponencia que hiciste para nosotros. Fue muy importante. Creo que ha aclarado las dudas que nosotros teníamos sobre este tema y si después podemos, si recibimos preguntas, podemos enviar a ti, Ernesto. ¿Sí? Entonces, ustedes después envían si hay dudas adicionales sobre el tema de peer review. Nosotros podemos reenviar a Ernesto Spinac para que él pueda contestar a todos nosotros. ¿Está bien? Para envío de estas dudas pueden enviar para red-bvs @googlegroups.com. ¿Está bien? Creo que es esto por hoy entonces. Agradecemos muchísimo a Ernesto y nos vemos en la próxima sesión que es, déjame ver aquí, Alt Tab. El día 18 de septiembre. Y el tema es guías grade. No, guías. Las guías de presentación de resultados de investigación científica que son ampliamente divulgadas por la red Equator. Y vamos a tener como la ponente es una persona de IPEA, Leila García Posenato. ¿Está bien? Entonces, hasta la próxima sesión, el 18 de septiembre. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión, 18 de septiembre. Gracias, muchas gracias Ernesto y hasta pronto entonces. Chao, chao.